Estamos entonces en Timoteo. En las últimas semanas hemos comenzado lo que es los requisitos para los líderes en la iglesia, para el pastor, anciano u obispo. Obviamente entendemos que en cualquier dimensión de la vida humana el liderazgo es importante, ¿no? Sea en la educación, en los negocios, en la política, en la economía. Esto es muy importante. Hay una demanda enorme en cada área acerca de un liderazgo, de tener un liderazgo de calidad. Obviamente es lo mismo y cuanto más en la iglesia, que es el organismo o la institución más importante, más esencial, más poderosa que está en la tierra. Y Dios obviamente ha equipado y sigue equipando hombres que puedan ser llamados a dirigir su iglesia en este aspecto. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver a las distintas instituciones que hay, que requieren líderes, es curioso y hay que ser sinceros en ver que hay dos ámbitos en los cuales, digamos, que se está necesitando un liderazgo competente. Uno, evidentemente, es la política y otro es el reino de Dios, la iglesia. Cuando la iglesia no reconoce el estándar debido, el estándar apropiado para quienes han de estar en el liderazgo, y por ahí surge gente que sube a estas posiciones de liderazgo y no responde a los estándares que Dios ha delineado, los resultados pueden ser bastante malos, devastadores, ¿no? Entonces hay necesidad de un buen liderazgo, de liderazgo según la palabra de Dios. Estuve leyendo a Oswald Sanders, un teólogo muy notable, un misionero neozelandés que trabajó en el Asia. Él dijo esto: la verdadera grandeza, el verdadero liderazgo, se logra no reduciendo a los hombres a que te sirvan, sino en dándote en servicio desinteresado a ellos. Me hace acordar las palabras obviamente de Mateo, cuando dijo el Señor en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, el liderazgo requiere ciertas características, digamos, o ciertas cualidades innatas en la persona. Por ejemplo, si queremos cantar para el Señor, aunque lo amamos, a menos que Dios nos dé una voz medianamente decente, no podemos hacerlo, digamos, a niveles profesionales o de director de coro o lírico o alguna de esas cosas, ¿no? Dios da ciertas cualidades básicas y naturales. Este hombre Oswald Sanders, en su obra El liderazgo espiritual, hablaba un poco de esto, de estas cualidades innatas o naturales, citando a un general brillante británico, un mariscal de campo que se llamaba Bernard Law Montgomery, que luchó en la última parte de la Segunda Guerra Mundial al lado de Eisenhower y que llegó a un nivel de liderazgo tremendo en lo que era, digamos, la Gran Bretaña. Este hombre anunció 7 ingredientes necesarios en un líder de guerra que podría bien aplicarse a lo que es la vida o la guerra espiritual, ¿no? Y él dijo estas cosas: el líder debe ser capaz de reflexionar y evitar hundirse en detalles. No debe ser mezquino, no debe ser pomposo, debe saber escoger a sus hombres, debe confiar en sus subordinados y dejar que sigan con su trabajo sin interferir, debe tener un claro poder de decisión y debe inspirar confianza. Ahora, estas son características obviamente humanas que demuestran el potencial que puede haber en alguien para ejercer un liderazgo. Este hombre va más allá, Oswald Sanders, y hace como una especie de preguntas que podrían ser preguntas para un autoanálisis. Voy a dar poquitas, en realidad son muchísimas, voy a dar unas cuantas, ¿no? Él dice, o pregunta, ¿no? ¿Piensas de forma independiente? Dice. El líder no puede permitirse que otros piensen por él. Se pregunta, ¿puedes manejar la crítica objetivamente y no ser sacudido ante ella? El hombre humilde puede beneficiarse de una crítica mezquina e incluso maliciosa. Dice él, ¿puede aceptar la oposición? O sea, el líder o el potencial líder, ¿puede aceptar la oposición a su punto de vista o decisión sin considerarlo esto una afrenta personal? ¿Te resulta fácil hacer y mantener amigos? El círculo de amigos leales es un índice de la calidad y el alcance de su liderazgo. ¿Tienes tacto?
¿Puedes anticipar el efecto probable de una afirmación antes de hacerla? ¿Dirigimos a la gente o desarrollamos a la gente? ¿Usamos a la gente o cultivamos a la gente? Son preguntas que él se hace, y esta es una lista simpática, es parte nada más, en realidad es una lista bastante grande, pero digamos que a menudo el liderazgo se asocia con que sea el producto de capacidades naturales, y pueden haber las que hemos leído y otras más, pero digamos que el liderazgo de la iglesia no puede verse solamente desde el punto de vista del potencial humano. Tenemos que ir a las cualidades de la palabra, tenemos que esperar que estas cualidades que pueden ser innatas en nosotros sean revestidas del poder del Espíritu Santo, sean, digamos, puesta bajo el accionar del Espíritu Santo en el carácter y en la vida de la persona o del líder potencial. Si hablamos muy generalmente en el Nuevo Testamento, vemos que el que es líder o ministro en el Nuevo Testamento tiene algunas características también bastante generales. No debe ser motivado por obligación, sino por amor. Su autoridad debe ser gentil, suave, tiene que ser modelo de virtud, tiene que ser humilde, tiene que ser sabio en la palabra, tiene que ser obediente, etcétera, ¿no? Ahora, específicamente nosotros hemos estado viendo en las últimas 3 semanas los que llamamos requisitos para el ministerio o para el obispado. Una de las primeras palabras que vimos fue que debía ser irreprensible, y lo estudiamos ampliamente, ¿no? Que no tiene que haber una mancha en la vida del ministro que le impida ser un modelo digno para los demás. Habíamos indicado que el estándar para el pastor o líder de la iglesia era un estándar que le permita llevar a los demás hacia ese nivel, por eso tenía que ser un ejemplo. Ahora, en esto del carácter irreprensible, habíamos iniciado la semana pasada las cosas específicas y habíamos visto 4 puntos, o estábamos viendo 4 puntos que eran que él tenía que ser irreprensible, que el ministro debe ser irreprensible en su carácter moral, en su vida de hogar, en su madurez y en su reputación. Vimos primero que era hombre de una sola mujer y habíamos indicado que no se refería al estado civil, sino al carácter moral, y estudiamos bastante sobre ello. Después vimos que el hombre de Dios tenía que ser sobrio o templado, uno que posee el pleno control de sus facultades, que no está controlado por excesos o influencias como el vino en este caso, o cualquier otra, digamos, cualquier otro exceso. Habíamos mencionado que aún la comida o la glotonería puede ser un exceso que afecte la vida y la vigilancia o el estado de alerta del ministro. Este hombre sobrio es uno que no tiene excesos, tiene una vida moderada. Y el siguiente punto era que es un hombre prudente, ¿no? Es el tercer punto. Es necesario que el hombre de Dios sea prudente. Esta es una palabra muy interesante, es la palabra sofrón en el griego, que tiene 2 partes, que quiere decir firme, y la otra parte es la parte sos, y la parte fren quiere decir perspectiva interna. Entonces está hablando de alguien que es prudente porque está divinamente firme, divinamente equilibrado. Es una persona con una mente equilibrada. Habla de alguien equilibrado desde la perspectiva de Dios. Habla de un hombre que no se dirige a sí mismo, sino que camina bajo la dirección de Dios. Y es interesante porque la segunda parte de esta palabra es la raíz de la palabra diafragma, que es ese órgano interno, ¿no? que es tejido muscular, músculo tendinoso, tiene tendones también, y es el órgano que regula de alguna manera, que controla la respiración, que da equilibrio. También tiene otras funciones, pero básicamente es esa, regula. Y es como, por ejemplo, un cantante de ópera cuando controla la calidad, la longitud de sus tonos, lo hace a través del diafragma, ¿no? Entonces esta persona es una persona equilibrada, disciplinada, sabe ordenar sus prioridades. También esta palabra lleva la connotación de una persona que es seria acerca de las cosas espirituales. Es alguien que evita estar hablando de cosas triviales, conoce sus prioridades y se dedica a ellas, ¿no? No es una persona que
Hay testimonios tan singulares. No es uno que cambia, por ejemplo, ¿no? No es uno que cambia el horario del culto porque juega la selección. Esta ha sido muy particular. No sé, aquí supe de un caso en Colombia, pero seguramente en muchos lugares sucede, ¿no? Hay que juega el equipo, es la final, así que el culto lo hacemos en otro momento. Acá cerca había uno que empezaba más tarde el culto porque jugaba arriba. Sí. La radio en la puerta hasta que no terminaba el partido, no entraba. Claro, o sea, eso es no entender las prioridades, eso es no ser una persona correcta o divinamente equilibrada, ¿no? Este hombre, el prudente, el sofrón, es uno que no pierde el tiempo viendo la final del baile, de showmatch, es uno que tiene prioridades y evita las banalidades. Incluso algunos escritores antiguos decían que este hombre no tiene la reputación de un payaso, no tiene fama de payaso, es una persona seria. No es que no tenga lugar el ministerio para el humor, el hombre de Dios puede tener humor, puede tener alegría, y el hombre de Dios puede ser capaz de usar incluso el humor y disfrutar de ello, pero no tiene esa frivolidad innecesaria que a veces se ven en muchas personas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando una persona más sirve al Señor, más en contacto está con el Señor, más tiene sensibilidad a la obra de Dios y a cómo está el mundo, comienza a mirar las cosas a través de los ojos de Dios, comienza a mirar las cosas a través se podría decir, a través de las lágrimas de Cristo. Ve cómo está el mundo, ve cómo la gente se pierde, ve cómo gente va al infierno, como se predicaba el día domingo. Y entonces este hombre de Dios, al ver todo esto, tiene más seriedad, ve con menos frivolidad las cosas. Es una persona que entiende los tiempos, que entiende que son tiempos difíciles y que su función es una función seria, ¿no? Esto es parte de ser una persona prudente. Él tiene sentido de Dios, pero no sentido de Dios en un sentido, valga la redundancia, como en algunos ámbitos. Siento la presencia de Dios. Otros dicen, bueno, no siento la presencia de Dios. En realidad, Dios siempre está, y el verdadero sentido de la presencia de Dios es entender que Él siempre está, lo sientas o no lo sientas. Y el que es prudente entiende esto y no enfrenta el ministerio ni la vida con frivolidad. Es uno pensativo, es uno cauteloso, es uno disciplinado, es uno que se concentra en las cosas serias de la vida y su mente sabe qué cosa es digno de estar ocupado en ello, ¿no? Como decía Pablo a los filipenses, ¿no? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la mente controlada, bien disciplinada. Por supuesto, esto se entiende que este tipo de personas, la clave para ellos es que Cristo está reinando en su vida. Vamos a otra característica, es la palabra decoroso, ¿no? Prudente, decoroso. Es interesante esta palabra, algunas versiones traducen de buen comportamiento. La idea aquí es la palabra cosmios, la hemos visto anteriormente en el mismo libro de Primera de Timoteo, se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento, viene de cosmos, mundo, o sea, sistema. Estudiamos esto el año pasado, ¿no? El significado de la palabra mundo, sistema de vida, red de valores, tanto humanos como divinos y también satánicos que de alguna manera interactúan entre sí en el tiempo y en el espacio donde vive el hombre. Y esta palabra cosmio significa ordenado, virtuoso, organizado correctamente. Está hablando de alguien cuyo sistema de vida es ordenado. Él cumple sus deberes, cumple sus responsabilidades, está controlado por ese orden interior. Francamente, el ministerio es un lugar donde no debe haber lugar para personas cuya vida es una continua confusión, planes que no se cumplen, actividades que son desorganizadas. Platón y otros, digamos, filósofos amaban mucho esta palabra, según pude estudiar, y generalmente ellos la aplicaban al ciudadano tranquilo, al que cumplía con sus deberes ordenadamente. De hecho, el contrario de la palabra cosmios es la palabra caos.
El contrario de orden es caos. Entonces, el hombre de Dios, el obispo, no debe tener un estilo de vida caótico, sino el estilo de vida de él debe ser un estilo de vida ordenado, porque de hecho el pastor, una de sus características es que realice una obra de administración, de poner orden. Recordemos cuando Pablo le habla a Tito en la otra carta pastoral y le dice, te dejé en Creta para que pongas orden a las cosas que falta poner orden, ¿no? Es un trabajo de orden, de poner las cosas en su lugar, de supervisar. Entonces todo tiene que tener su lugar en su lista de prioridades. Esta palabra, obviamente el desorden es una descalificación para el candidato. Esta palabra se vio también en el capítulo 2 cuando hablábamos del atavío decoroso de la mujer. Se habló también ampliamente y creo que no hay razón para no darle también en esta parte ese sentido, porque muchas veces el atavío, el arreglo externo de una persona evidencia su orden, o en todo caso sus conflictos o sus confusiones o sus desórdenes internos, ¿no? A veces uno ve predicadores que aparecen con un jean medio sueltos, algunos casi hasta con huecos, camisas así, barbas medias desprolijas. Y a veces uno está rogando, ¿no, Señor, que no sea ese el predicador, y de pronto te das cuenta que es el predicador. Y después confirmas que lamentablemente en su mensaje se confirmó tu temor, caos y confusión. Se confirma, su expresión confirma lo que veías exteriormente en muchos casos, ¿no? No es que el pastor debe estar usando Gucci o Armani todo el tiempo, pero el atuendo debe ser también ordenado, apropiado para la ocasión. Lo hablamos de la mujer, ¿no? Recordamos, ¿no? Que decía, debe vestirse decorosamente para la adoración. En el caso del ministro también se demanda esto, porque eso va a mostrar su disciplina, su organización, su responsabilidad, su sensibilidad a lo que es su función, sobre todo cuando está en el púlpito, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante inculcarlo también a los jóvenes, sobre todo a jóvenes músicos, que a veces en algunos lugares uno ve en las plataformas muchachos. Yo le voy a dar varios antónimos de la palabra decoroso. Muchachos descachalandrados, desguañangados, desgalichados, no son malas palabras, son palabras de la lengua española, desarreglados, desordenados, algunos, para reiterar, con pantalones huecos, con remeras que solo le falta tener calaveras, y están ahí cantando o tocando. Algunos no pueden evitar que uno note que no se bañaron. Eso creo que no es dado en la casa de Dios. El orden apropiado debe evidenciarse en todo aquel que sirva al Señor, y reitero, no es solamente en la parte organizativa de todo lo que es su vida, sino también en la parte exterior. La parte exterior muchas veces evidencia nuestra disciplina, nuestra responsabilidad, nuestra organización. Esta palabra habla de que el orden apropiado se extiende no solo al vestido, también al comportamiento, y también expresa la vida interior. El hombre de Dios es solemne, se abstiene de lo desordenado, de lo grosero, de lo desconsiderado, de lo sucio. Vayamos al número 5, a otra expresión de lo que es los requisitos para el ministro. Debe ser hospedador, dado a la hospitalidad. Hospedador, es una palabra también hermosa, filóxenos, que quiere decir amante de los extranjeros, literalmente, o del extraño. Es un atributo de carácter cristiano, en general, que se pide frecuentemente al cristiano. En Romanos 12:13 cuando Pablo habla de algunos deberes de los creyentes, dice que debemos compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Hebreos 13:2 por su parte habla de no olvidar la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahí seguramente tiene en mente a Abraham y a Sara, cuando recordemos la historia de Génesis 18, cuando sirvieron comida a estos 3 extraños, quienes resultaron ser pues toda una visita
toda una visita de la divinidad con ángeles, etcétera, ¿no? Vinieron en forma de hombre. Primera de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, o sea, de buena gana, con un corazón pronto. Ahora, ¿qué significa amar a los extraños o al extranjero? No se trata necesariamente de tener el don de la hospitalidad y saber hacer asado. A todos nos gusta hacer, en todo caso, o que nos inviten a un asado, y eso también es bueno. A mí me gusta que me inviten porque no sé hacer asado. Pero lo que en realidad esta palabra significa no es tener en casa a tus amigos, porque eso no es marca de nada, no es ninguna virtud, ni es ningún modelo, ni ningún requisito. Todo el mundo lo hace, todo el mundo lleva a sus amigos y todo el mundo muestra amabilidad con sus amigos. Aquí está hablando mayormente de extraños y es una cualidad que el cristiano debe cultivar, pero sobre todo el obispo o el pastor, porque si el pastor no es cálido, no es amable, toda la iglesia va a reflejar también ese mismo tipo de comportamiento, esa misma indiferencia o en todo caso egoísmo. Aquí se habla de un interés genuino por los demás, hacerlos sentir bienvenidos, hacerlos sentir en familia. En los tiempos antiguos las condiciones hacían que esta parte, este requisito, esta hospitalidad por parte de los cristianos fuera muy importante, porque había de todo, había pobreza, habían viudas, habían huérfanos, habían predicadores itinerantes, cristianos viajeros, y se habla históricamente que las posadas, o no sé, llamarle moteles o posadas, eran notoriamente caras, eran sucias y eran inmorales. Muchos eran casi pseudo o efectivamente prostíbulos, lugares donde a los viajeros los golpeaban, les robaban. No era fácil ser un forastero en esos tiempos. Incluso si uno lee en tiempos más antiguos aún obras de algunos dramaturgos griegos, por ejemplo Aristófanes, que escribió Las ranas, en esta tipo comedia griega, hay un personaje que se llama Heracles y andando por el camino le pregunta a su compañero, ¿dónde se alojarán por la noche? ¿Dónde nos alojaremos esta noche? Y el compañero le responde, donde haya menos pulgas. Y Platón habla de que el posadero, o sea, el que dirige la posada, es como un pirata que mantiene a sus huéspedes como rehenes. Entonces las posadas tendían a ser sucias, caras y sobre todo inmorales, cuentan. Ahora, créanme, esto yo lo he vivido. No en mis tiempos de predicador itinerante, no lo viví en los tiempos de Platón, obviamente. Pero en estos tiempos atrás, hará poco más de 20 años, una vez me hospedaron en una posada, me invitaron a una ciudad de la selva, en Perú, y no sé por qué razón no me llevaron a la casa de algún hermano y me llevaron a esta posada. Y no sé cómo prediqué esos días porque no podía dormir, las botellas volaban y en las noches se escuchaban ruidos raros, gemidos que no tienen nada que ver con gemidos indecibles de los que habla el apóstol Pablo en la palabra, hablando de la oración, del espíritu, de la intercesión. Lugares inmorales, lugares feos. Y yo siempre me sentí mucho mejor hospedado en una casa de hermanos. No hay, creo, nada mejor que un lugar de un hogar cristiano, el corazón de una familia cristiana que te hospeda. Y en eso debo dar gracias a Dios que realmente estuve en muchísimos lugares donde puedo recordarme hasta el nombre del perro. Miren qué bien la pasé. Me acuerdo de Dakota, los hermanos también, me acuerdo también el nombre de los hermanos, pero me acuerdo de Dakota, me acuerdo de Apolo, me acuerdo de Gloria, que eran hasta los animalitos que tenían los hermanos y donde iba por una semana o dos y estaba siempre en familia. Entonces, la hospitalidad en el cristiano es algo que es de gran bendición. La iglesia entera debe ser como una pequeña isla en un mar de tanta violencia, tanto individualismo que hay en el mundo, ¿no? No hay lugar más seguro, creo, que una casa cristiana. Y lo que aquí está diciendo es que el pastor no es alguien que está elevado en un lugar inaccesible, no es alguien remoto, es una persona disponible, no es uno que está en un lugar ahí de reclusión, sino que su vida, su hogar están abiertos, ¿no? Porque ahí es donde se ve también
el verdadero carácter de la persona. Hemos dicho anteriormente que el pastoreo tiene que ver necesariamente con relaciones, y ante esto también tiene que ver a veces con vulnerabilidad, porque uno se ve abierto y expuesto, pero es el precio además también a pagar, porque como también habíamos señalado, no existe un pastoreo de un desconocido, o el pastoreo a distancia, o el pastoreo por video, por circuito cerrado. Hay como tantas mega iglesias donde el pastor está a 10 kilómetros y lo ves en una pantalla. El pastor de tu alma es alguien que es parte de tu vida, su familia y él forman parte de ti, de tu comunidad, lo conoces y has desarrollado una mutua confianza. Esa es la esencia también del ministerio. Entonces, si yo quisiera saber algo más de alguien, creo que buena idea sería ir a su casa y observar ahí qué pasa. Así que ser pastor no es estar en un lugar ahí lejano y donde la gente no lo puede tocar. Es una función donde somos accesibles. La hospitalidad era una virtud muy alabada por los griegos, también por los judíos, y era muy valorada. Y de hecho es algo muy necesario, era necesario en su tiempo, y creo que también en nuestros tiempos es necesario, no solamente para la expansión del Evangelio, sino también para mantener la comunión dentro de la iglesia y mantener también la imagen de lo que es la iglesia hacia afuera. Vamos a la última de hoy, que es la palabra capaz, apto para enseñar, capaz para enseñar, didácticos es la palabra griega. Es muy interesante porque solo aquí se usa esta palabra, en 2 Timoteo 2:24 también, o sea, solamente aquí, y en 2 Timoteo 2:24. Es una rica palabra, habla de que el obispo, el pastor, el anciano, el ministro debe ser un maestro experto, y esto es un factor crucial, ¿no? Esto, si uno ve los requisitos, esto es lo que lo distingue de los diáconos, esta parte que tiene que ver con la habilidad para enseñar. Hay una habilidad marcada en la enseñanza que va junto con las cualidades espirituales y morales que estamos viendo, ¿no? Digamos que esta lista que estamos viendo habla de los requisitos o cualidades morales. Ahora, es curioso que está en medio de esta lista esta cualidad, que pareciera una cualidad solamente funcional, pero en realidad no podemos separar la enseñanza del carácter del maestro, y de tal manera que esto también se convierte igualmente también en otra cualidad moral. ¿Por qué? Porque no podemos divorciar lo que es el maestro de lo que dice, y en realidad toda la enseñanza del maestro, del pastor, del obispo es una enseñanza de carácter moral. Así que en sí también es una calificación de este tipo. Él debe ser capaz de enseñar y solo podrá ser efectivo en su enseñanza si vive lo que enseña. Lo hemos hablado también anteriormente. El hombre que trae la palabra, y esto es algo que creo muchos predicadores en muchos lugares no han entendido, el hombre que trae la palabra, al mismo tiempo él es el mensaje. No se puede disociar una cosa de lo otro, debe vivir lo que enseña. O sea, el pastor o el que predica no es una especie de robot o de un mecanismo imparcial o antiséptico que simplemente abre la boca y habla, o Dios lo usa a través de su boca. Él es un organismo vivo, entonces la credibilidad que pueda tener su palabra depende también de la credibilidad que tenga el hombre, el que trae el mensaje. Esto es muy importante. Si él mismo no vive o no ha vivido esa palabra y no está dispuesto a pagar el precio, las demandas de esa palabra, entonces su palabra va a caer al suelo. Será una palabra quizás interesante, pero no va a ser una palabra efectiva. Alguna vez dijimos que no podemos demandar de los demás lo que no nos hemos demandado a nosotros mismos. Entonces, la función, la predicación de la palabra, la enseñanza no es una función meramente profesional, sino sobre todo es una función espiritual, y el hombre es parte integrante, o debe ser parte integrante de la palabra que proclama. Por tanto, una palabra superficial seguramente debe venir de predicadores que estén viviendo vidas superficiales, no hay caso.
Ahora, en 1 Timoteo 5:17 habla de los pastores o ancianos que trabajan en predicar y enseñar, que es función clave, es función específica y poderosa. Y hay una palabra muy interesante, para ir concluyendo, que es la palabra copiao, cuando habla de esta palabra trabajar, en predicar y enseñar. Copiao quiere decir trabajo extenuante en la palabra y en la doctrina. Habla de un trabajo agotador, habla de trabajar con esfuerzo hasta el agotamiento por llevar el mensaje. Es alguien que se prepara, alguien que ora, que busca, que estudia, que está, su corazón está metido en la palabra de Dios y concentrado en dar un mensaje que surta efecto, porque él no lo ve como un mero sermón, sino que él está viendo que sus palabras o en sus palabras o en su sermón está en juego la eternidad, está en juego la vida de las personas. Él entiende que es un asunto de vida o muerte, ¿no? El verdadero obrero de la palabra sabe que su labor es este tipo de labor. Tiene que trabajar hasta el agotamiento con esfuerzo porque siente que esta puede ser la última vez que habla. Es una palabra que quizás, o es una oportunidad que quizás él no vuelva a tener. Este es el sentido, ¿no? A veces asombra la cantidad de personas en el ministerio que se preocupan por jugar al golf, por pasatiempos, etcétera, por tiempos libres. Y la palabra nos está diciendo cosas muy impactantes, ¿no? Habíamos visto algo del pastor reformado las últimas veces, como Richard Baxter decía cosas con mucho criterio, y él resumió su ministerio de esta manera: prediqué como alguien que no está seguro de volver a predicar y como un moribundo hablando a hombres agonizantes. En Efesios 4:11 dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Y cómo? Con la palabra, alimentándolos con la palabra. El rol principal es enseñándoles la palabra. El rol de los pastores no es como en muchos lugares se habla mucho de conquistar las ciudades y de conquistas a veces casi hasta interplanetarias. La función principal es apacentar la grey, 1 Pedro 5:2. Apacentar, pastorear, edificar, dar la palabra, alimentar. Lo otro obviamente puede ser el resultado indirecto de esta función, pero no al revés. La función principal es apacentar. Ahora, en 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Esto manda y enseña, yendo adelante en ese mismo capítulo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, procura con diligencia estudiar, presentándote a Dios aprobado para usar bien y trazar bien la palabra de verdad. Todos los consejos de Pablo tienen que ver con la enseñanza, con el rol de enseñar. Este es esencial, esto está en el corazón del pastor o del obispo. El siervo debe ser didácticos, hábil en la enseñanza, capaz de enseñar, y su vida debe ser de una constitución moral de tal manera que sea creíble lo que predica y lo que enseña. Tiene la capacidad de hacerla creíble porque la vive. El mismo Baxter decía, asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. Asegúrate de que tu ejemplo no contradiga tu doctrina. Así que finalmente, ¿qué es lo que buscamos en el carácter moral del obispo, del siervo de Dios? Hombre de una sola mujer, hombre que no se da a los excesos, es sobrio, hombre prudente, que tiene una disciplina clara, que ordena sus prioridades, que es hospedador, disponible, presente, y que es apto para enseñar. Así que oremos para que Dios, a los que sirven o servimos, nos pueda dar la gracia de mantenernos en esta pureza que Dios exige para el liderazgo de la iglesia, y nos ayude también a enseñar y a forjar muchos más líderes que tengan este tipo de condiciones, que reúnan estos requisitos. Bueno, hay mucho más para decir, obviamente, pero lo continuaremos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.